Nunca olvidaré esa mañana en que decidí regresar a casa más temprano. No fue un presentimiento ni un plan calculado. Simplemente sentí el peso insoportable de otra junta vacía, otro contrato millonario que no lograba llenar el hueco que la muerte de mi esposa había dejado. Mi nombre es Ricardo Montiel, tengo 42 años y vivo en una mansión en Lomas de Chapultepec, rodeado de jardines impecables y de un silencio que asfixia. La gente me llama exitoso, empresario, inversionista, hombre hecho a sí mismo, pero por dentro soy un viudo que apenas sobrevive al caos que dejaron las ausencias. Mis hijas, Camila y María, gemelas de 6 años, son lo único que me mantiene respirando. Y también el mayor recordatorio de lo que perdí. Ese día, mientras ajustaba por tercera vez la corbata frente al espejo, me observé con dureza. Ojeras profundas, mirada cansada, un rostro que ya no reconocía. Desde que Elena murió en aquel accidente absurdo de carretera, me acostumbré a sonreír en reuniones y llorar en silencio en mi estudio. Pero lo que más me dolía era ver cómo mis niñas se convertían en pequeñas tormentas. Cada cuidadora que entraba a esta casa duraba semanas, a veces solo días. 12 niñeras habían pasado por aquí en 2 años, 12 mujeres que se marcharon diciendo lo mismo: sus hijas son imposibles. Cuando bajé por las escaleras de mármol esa mañana, escuché el estruendo de un jarrón haciéndose pedazos en el vestíbulo. Mis pasos resonaron en la madera, y al llegar encontré la escena de siempre. Una mujer al borde del colapso, mi empleada más reciente gritando entre lágrimas, y mis gemelas con la cara de ángeles fingidos jurando inocencia. Camila, la más atrevida, cruzaba los brazos con desafío. María, en cambio, escondía su sonrisa traviesa detrás del llanto fingido. La niñera me miró con desesperación. «Señor Montiel, no puedo más. Estas niñas no respetan nada». Y en cuestión de minutos recogió sus cosas y se marchó, como todas las demás. Antes de continuar, quiero hacer una pausa breve. Te invito con cariño a suscribirte al canal. Así podrás acompañar cada relato lleno de fe, esperanza y amor verdadero que compartimos aquí. Historias que nos recuerdan que nunca estamos solos en el camino. Me quedé de pie en medio del desastre, con los trozos del jarrón a mis pies y la certeza de que estaba fracasando no como empresario, sino como padre. Subí a mi despacho. Llamé a la agencia y escuché lo que ya temía. «Señor Montiel, sus hijas tienen fama. Tal vez debería considerar un internado o un tratamiento intensivo». Colgué sin responder. No voy a enviar a mis niñas lejos. No voy a perderlas como perdí a su madre. Fue en ese estado de agotamiento y rabia silenciosa que apareció Marisela Reyes en mi vida. Una mujer de 35 años, madre soltera, enviada por la empresa de limpieza. No era niñera ni institutriz, solo venía a limpiar pisos y sacudir muebles. La conocí ese mismo día mientras guardaba sus trapos en la cocina. Tenía el cabello recogido, las manos ásperas de tanto trabajo y en los ojos un brillo extraño. No era compasión ni lástima, era algo más profundo, como si llevara la experiencia de alguien que ha aprendido a resistir. La vi trabajar en silencio, sin meterse con nadie, pero lo que llamó mi atención no fue su eficiencia, sino un detalle pequeño, casi insignificante. Mientras barría el pasillo del piso superior, canturreaba una melodía suave. No era una canción conocida. Sonaba como esas nanas que las madres inventan cuando sus hijos no logran dormir. Lo increíble es que mis hijas, que siempre corrían, gritaban y desobedecían, se detuvieron a escucharla. Se quedaron ahí, quietas, como si alguien hubiera abierto una ventana en medio de la tormenta. Yo observaba desde la puerta, incrédulo. Nunca había visto a mis gemelas en silencio por voluntad propia. Camila preguntó, con curiosidad mal disimulada:
¿Qué canción es esa? Y Marisela respondió con sencillez, una que cantaba a mi hija cuando era pequeña. Ese fue el primer momento en mucho tiempo en que vi algo diferente en mis hijas. No rebeldía, no rabia, sino un destello de interés genuino, de humanidad. En ese instante comprendí que la verdadera transformación de mi hogar no llegaría con diplomas, reglas estrictas ni agencias de niñeras. Llegaría de la mano de alguien que conociera el dolor, que supiera que los niños no gritan porque son malos, sino porque están rotos. Y yo también estaba roto. Los días siguientes fueron un campo de batalla silencioso. Camila y María seguían con su espíritu indomable, probando límites como pequeños generales en guerra, y yo seguía escondiéndome detrás de juntas, contratos y llamadas interminables. Fingía que trabajaba demasiado para no mirar de frente lo que pasaba dentro de mi propia casa. Pero las paredes hablan, y las mías gritaban con fuerza. Después de la renuncia de la última niñera, la agencia me envió a Carla Robles, una institutriz recomendada con un currículum impresionante. Había trabajado en colegios privados de prestigio en Polanco. Hablaba 3 idiomas y presumía métodos de disciplina modernos que supuestamente transformaban la conducta infantil. La recibí con la esperanza de que finalmente alguien pudiera manejar la tormenta de mis hijas. El primer día parecía prometedor. Carla llegó con una carpeta llena de reglas impresas, horarios estrictos para comer, estudiar, jugar y dormir. Sus palabras eran firmes, su tono calculado, sus pasos resonaban como un metrónomo en la sala. Me convencí de que tal vez esa rigidez era justo lo que necesitábamos. Sin embargo, bastaron unas horas para que la ilusión se desmoronara. En el desayuno, Camila empujó el plato cuando vio brócoli junto a los huevos. Carla le retiró la comida sin decir más y le ordenó quedarse sentada mirando el plato vacío. María, al equivocarse en una suma, recibió un comentario venenoso. «Eres lenta, tienes que esforzarte más o nunca lograrás nada». Yo estaba en la oficina, ocupado firmando documentos, pero cuando regresé por la tarde encontré a mis hijas en sus cuartos, con los ojos rojos y el silencio tatuado en sus labios. No dijeron nada, pero no hacía falta. La tristeza en un niño grita, aunque no use palabras. Esa misma noche, mientras trabajaba en mi estudio, escuché algo que me obligó a detener la pluma. Era un murmullo suave, una melodía sencilla. Salí y seguí el sonido hasta el cuarto de María. La puerta estaba entreabierta, y ahí estaba Marisela, sentada en el borde de la cama, acariciándole el cabello y cantando aquella misma nana que había entonado el primer día. María tenía la respiración tranquila y en sus labios asomaba una sonrisa leve, la primera que veía desde hacía meses salirse a dormir. Me quedé observando en silencio, con un nudo en la garganta. Marisela no me vio, o tal vez decidió ignorar mi presencia. No pidió permiso, no pidió disculpas, simplemente hizo lo que nadie más había logrado, darle paz a mi hija. Cerré la puerta sin hacer ruido y regresé a mi estudio, pero esa imagen me acompañó toda la noche. Al día siguiente, Carla implementó lo que llamó sistema de consecuencias. Cada desobediencia debía pagarse con castigos inmediatos. Perder juguetes, no recibir postre, quedarse en un rincón sin hablar. La teoría parecía lógica, pero en la práctica se convirtió en crueldad. Camila, que siempre había sido la más fuerte, terminó llorando en silencio. María se refugiaba bajo la mesa de la cocina, abrazando las rodillas. Yo trataba de convencerme de que era parte del proceso, que pronto veríamos resultados. Pero en el fondo lo sabía. No era disciplina, era humillación. Un jueves regresé inesperadamente a casa por unos documentos y escuché golpes en una puerta del pasillo.
Corrí y descubrí que Carla había encerrado a Camila en el cuarto oscuro para que aprendiera obediencia. Mi hija sollozaba, suplicando que la dejara salir. Y frente a la puerta, sentada en el suelo, estaba Marisela, con la espalda apoyada contra la madera, susurrando. «Respira conmigo, mi niña, estoy aquí, no estás sola». Aquella escena me partió en dos. Por un lado, la furia de ver a una extraña castigando a mi hija con tanta frialdad. Por el otro, la ternura de encontrar a otra extraña dispuesta a acompañarla en la oscuridad. Me quedé paralizado, sintiendo que la vida me mostraba en un solo instante todo lo que había hecho mal como padre. Esa noche no pude dormir. Pensaba en Elena, en cómo ella jamás habría permitido que algo así sucediera. Pensaba en mis hijas, que estaban aprendiendo que la autoridad siempre hiere, y en Marisela, que sin títulos ni diplomas había demostrado entender más de amor y disciplina que cualquier institutriz de renombre. La fachada de disciplina de Carla no tardó en desmoronarse por completo. Aquella mujer, que llegó con modales impecables y promesas de estructura, pronto mostró su verdadero rostro. Lo que llamaba método era en realidad un desfile de castigos desmedidos. Lo confirmé al revisar las cámaras de seguridad que había instalado hacía años para proteger la casa de posibles robos. No esperaba ver lo que vi: escenas de gritos, humillaciones y palabras que lastimaban más que cualquier golpe. Recuerdo especialmente una grabación que me dejó helado. María, con sus pequeñas manos temblando, trataba de resolver un rompecabezas. Carla, de pie detrás de ella, la apuraba con un tono gélido: «Más rápido, no seas torpe». Cuando la niña dejó caer una pieza, Carla levantó la voz: «Así no vas a lograr nada en la vida». María bajó la cabeza y murmuró apenas audible: «Mi mamá me decía que yo sí podía». Esa frase, que debería haberme arrancado del sillón en ese instante, me atravesó como un cuchillo. Me vi paralizado, cobarde, mirando la pantalla en lugar de intervenir de inmediato. Mientras tanto, Marisela seguía siendo un misterio para mí. No tenía formación académica en pedagogía, ni años de experiencia en colegios de prestigio, pero tenía algo que ninguna de esas mujeres tuvo jamás: una empatía que desarmaba cualquier tormenta. La veía en las grabaciones también, sentándose en el piso junto a mis hijas, pintando con crayones, escuchando sus quejas con paciencia infinita. Cuando Carla cerraba puertas, Marisela abría ventanas. El punto de quiebre llegó una tarde de viernes. Camila había escondido un cuaderno de tareas, cansada de las exigencias de Carla. La institutriz la descubrió y, sin pensarlo dos veces, amenazó con darle unas gotas milagrosas que calmarían su rebeldía. La escuché por accidente cuando regresaba de una reunión. Carla hablaba por teléfono diciendo que conocía jarabes que duermen a los niños y que no necesitaba receta. El pánico me recorrió entero. No era solo una mujer estricta, era un peligro real. Antes de que pudiera confrontarla, fue Marisela quien lo hizo. La encontré en la cocina frente a Carla, con los ojos encendidos y las manos firmes. «A las niñas no se les medica sin receta», le dijo, con un tono que no admitía discusión. Carla se rió con desprecio. «¿Y tú qué sabes? Eres solo la señora que limpia». Marisela no se movió. «Sé lo suficiente, sé lo que es cuidar de un hijo enfermo, sé lo que es pasar noches enteras velando por su salud, y sé que lo que propones es peligroso». En ese momento entré yo, justo a tiempo para ver cómo mis gemelas, escondidas detrás de la puerta, corrían hacia Marisela y la abrazaban. Camila, con lágrimas en los ojos, gritó: «La tía Mari no hizo nada malo, tú eres mala». María asintió con fuerza, sosteniendo la falda de Marisela como si temiera que se desvaneciera. Fue entonces cuando puse fin al teatro,
Revisé las grabaciones frente a todos. Carla palideció al verse reflejada en la pantalla, gritando, insultando, amenazando. No hubo excusas ni justificaciones que valieran. Recoja sus cosas y lárguese, le dije con una frialdad que no me conocía. Su mirada fue un puñal cargado de odio, pero obedeció. El silencio después de su partida fue denso. Mis hijas no corrieron hacia mí, como hubiera esperado. Se lanzaron directamente a los brazos de Marisela. Y ahí entendí la magnitud de mi error. Había permitido que una extraña hiriera a mis hijas, mientras la verdadera protectora de su inocencia estaba ahí todo el tiempo, ignorada, menospreciada. Esa noche casi no hablé. Me senté en mi estudio, con una copa intacta frente a mí. Pensaba en Elena, en lo que ella me diría si estuviera viva. ¿De verdad necesitaste ver a tus hijas llorar así para reaccionar, Ricardo? Me odié un poco. Me prometí que no volvería a delegar a ciegas lo que me correspondía como padre, y en lo más profundo comencé a mirar a Marisela no solo como empleada, sino como alguien que había traído un rayo de luz a la oscuridad que yo mismo había permitido. El silencio que dejó Carla al marcharse no fue vacío, fue alivio. La casa respiró de nuevo, como si las paredes hubieran estado conteniendo un grito que por fin pudo salir. Por primera vez en mucho tiempo, las risas de mis hijas volvieron a escucharse en la sala. Esa tarde las encontré tiradas en el tapete, con plastilina de colores regada por todos lados. Camila moldeaba una princesa con capa y corona. María construía un castillo torcido pero lleno de ventanas, y Marisela hizo una figura pequeña con alas. Es una hada madrina, les explicó con una sonrisa que parecía acariciar el aire. Yo me quedé en el marco de la puerta, observando como un intruso en mi propia casa. Durante meses había entrado y salido sin detenerme a mirar, creyendo que cumplir con los gastos y mantener el techo sobre nuestras cabezas era suficiente. Pero aquella escena me golpeó con fuerza. Mis hijas no necesitaban más juguetes caros ni uniformes de escuela privada. Necesitaban sentirse vistas, escuchadas, acompañadas. Camila levantó su muñeco de plastilina y con voz clara preguntó: «¿El rey va a regresar al castillo?». Yo no entendí al principio, hasta que Marisela contestó sin mirarme: «El rey nunca se fue, solo se escondió en su oficina». La frase me atravesó como una flecha. Era un reproche disfrazado de cuento, y lo peor era que tenía razón. Di un paso dentro de la sala y mis hijas corrieron hacia mí. Me abrazaron con la energía de quien teme perder algo que acaba de recuperar. Les dije que podía quedarme a jugar, aunque tenía 2 juntas pendientes. Cancelé todo sin pensarlo. Ese par de horas en el piso, moldeando figuras torpes con plastilina, valieron más que cualquier contrato millonario que hubiera firmado. Fue la primera vez en mucho tiempo que me sentí padre de verdad. Esa noche hice algo que había evitado durante años. Cené con ella sin celular en la mano. Camila me contó que en la escuela había corrido más rápido que todos en la clase de deportes. María habló de su sueño de ser astronauta, aunque todavía le daba miedo la oscuridad. Escuché cada palabra con la atención que antes reservaba para mis socios, y cuando las vi dormirse abrazadas en el sofá, comprendí que había perdido demasiado tiempo en excusas. Después de recoger la mesa, encontré a Marisela lavando platos, canturreando otra de sus melodías suaves. Me acerqué y le pregunté cómo lo hacía, cómo lograba que las niñas, que habían sido llamadas imposibles tantas veces, de pronto parecieran tan tranquilas. Ella sonrió apenas y respondió: «No intento cambiarlas, don Ricardo. Solo trato de entenderlas. No son malas, están tristes». Sus palabras fueron un espejo incómodo, porque yo también estaba triste. Yo también había vivido esos años escondiéndome en el trabajo, disfrazando mi dolor de ocupación,
dejando que mis hijas aprendieran a gritar en lugar de llorar. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa en silencio, observando los cuartos. Vi los dibujos pegados en las paredes de Camila, castillos sin reyes, princesas sin coronas. En el cuaderno de María encontré estrellas con lágrimas pintadas alrededor. Todo estaba ahí, frente a mis ojos, y yo había preferido no verlo. Me senté en el sofá, con la luz tenue del pasillo iluminando la sala vacía, y por primera vez en años recé. No un rezo largo ni lleno de palabras grandilocuentes, sino una súplica breve. Señor, ayúdame a ser el padre que mis hijas necesitan. Sentí una calma extraña, como si la voz de Elena me acompañara desde algún lugar, recordándome que todavía podía reparar lo que quedaba roto. Marisela pasó por el pasillo con una manta en la mano. Sin decir nada, me la dejó sobre los hombros. Ese gesto simple valió más que cualquier discurso. En ese instante entendí que mi hogar empezaba a sanar, no gracias a mí, sino gracias a una mujer que había entrado a limpiar pisos y terminó limpiando las heridas invisibles que yo no había querido reconocer. Creí, ingenuamente, que después de despedir a Carla, las cosas se calmarían. Por unos días fue así. La casa respiraba en paz, las gemelas reían sin miedo, y yo sentía que por fin comenzábamos a construir algo parecido a una familia. Pero la calma nunca dura demasiado en mi mundo. Bastó una llamada de mi hermana, Victoria Montiel, para recordármelo. Victoria es 3 años mayor que yo, psicóloga de renombre, con consultorio en Polanco y una agenda llena de pacientes y conferencias. Siempre ha sido brillante, pero también implacable. Desde la muerte de Elena, asumió que debía aconsejarme en cada decisión, como si yo fuera un niño torpe. Cuando le conté, casi con orgullo, que las niñas se habían encariñado con Marisela, su tono fue un látigo. ¿Una empleada de limpieza?, me dijo con voz cargada de incredulidad. Ricardo, estás confundiendo gratitud con apego. No puedes permitir que alguien sin preparación se haga cargo de Camila y María. Tratando de calmarla, le expliqué lo que había visto con mis propios ojos, cómo las niñas habían dejado de tener pesadillas, cómo jugaban otra vez, cómo buscaban a Marisela con la naturalidad con la que deberían haber buscado a su padre. Pero mis palabras solo alimentaron su enojo. «Lo que haces es peligroso», sentenció. «Te estás dejando llevar por la emoción. ¿Qué dirá la gente cuando se enteren de que el viudo millonario confía en la muchacha para criar a sus hijas?» Colgué antes de perder la paciencia, pero sus frases quedaron resonando en mi cabeza. No porque creyera que tenía razón, sino porque sabía lo cruel que puede ser la sociedad en la que me muevo. Los mismos que me aplauden en cenas de gala buscarían cualquier excusa para derrumbar mi reputación. Con el paso de los días, las críticas de Victoria se convirtieron en rumores. Escuché comentarios velados en una reunión de negocios. Dicen que Montiel está descuidando su empresa por una empleada. Otro insinuó: ¿quién sabe qué busca esa mujer? Quizá un matrimonio conveniente. Me hervía la sangre, pero no podía negar que algo de miedo se colaba entre mis costillas. Mientras tanto, Marisela seguía siendo la columna invisible que sostenía mi casa. No pedía nada. Llegaba temprano, preparaba el desayuno con las niñas, las ayudaba con sus tareas, jugaba con ellas. Yo observaba cómo la relación se fortalecía día a día. Camila le contaba secretos que antes guardaba en silencio. María le mostraba sus dibujos de estrellas y le pedía que los colgara en la pared. Una noche, después de acostar a las gemelas, la llamé a mi estudio. Le ofrecí formalmente ser la cuidadora principal de mis hijas. «Le pagaré 10 veces más de lo que gana ahora», le dije torpe, intentando mostrar seriedad. «Tendrá un contrato, beneficios, todo lo que necesite».
Ella me miró con calma y con una dignidad que me desconcertó respondió: «Don Ricardo, yo no tengo diplomas ni certificaciones, solo soy una madre que hace lo que puede». «Eso es lo que necesito», contesté sin pensarlo. «No alguien que cobre caro por aplicar castigos. Necesito a alguien que las ame». Después de un silencio que me pareció eterno, aceptó. Pero puso condiciones: horario fijo, fines de semana libres y que pudiera traer a su hija, Ana, de 16 años, para que las conociera de vez en cuando. Le dije que sí, sin dudar. Esa misma noche, antes de salir, me lanzó una verdad que me sacudió más que cualquier crítica de Victoria. «Don Ricardo, las niñas no necesitan otra institutriz, necesitan a su papá». No supe qué responder. La verdad, dicha con tanta sencillez, pesaba más que cualquier argumento. Pasé horas dándole vueltas a esa frase. Me di cuenta de que, por más que quisiera delegar, nada podía sustituir el papel que yo había abandonado por miedo y dolor. Esa fue la primera vez que pensé seriamente en cambiar no solo a las personas que rodeaban a mis hijas, sino también en cambiarme a mí mismo. El nombramiento de Marisela como cuidadora formal de mis hijas trajo un respiro que parecía definitivo. Pero la calma no tardó en convertirse en un nuevo campo de batalla, esta vez contra el mundo exterior. En mi entorno social, donde las apariencias pesan más que la verdad, la presencia de Marisela generó incomodidad desde el primer instante. Lo confirmé en un evento de caridad celebrado en un club de bosques de las Lomas. Había decidido asistir, acompañado de mis hijas y de la mujer que se había ganado su confianza, convencido de que no debía esconder la realidad de mi vida. Desde el momento en que cruzamos el salón, las miradas se clavaron en nosotros. Mis conocidos, acostumbrados a verme rodeado de empresarios, políticos y mujeres de sonrisa impecable, se sorprendieron al descubrir que aquella figura sencilla caminaba junto a mis hijas como si fuera parte esencial de la familia. Las expresiones de desaprobación no necesitaban palabras. Bastaba con los gestos disimulados, los murmullos detrás de las copas de vino, las sonrisas tensas que ocultaban veneno. Yo fingí indiferencia, pero cada comentario que llegaba a mis oídos era una daga que me obligaba a reconocer lo cruel de la sociedad en la que me movía. Marisela, por su parte, mantuvo la cabeza erguida. No hizo aspavientos, no buscó protagonismo. Se limitó a cuidar de las niñas, a sostenerles la mano con la calma de quien no necesita demostrar nada. Sin embargo, su serenidad no alcanzaba a protegerla de la crueldad de los rumores que empezaban a extenderse. Las gemelas, demasiado pequeñas para comprender del todo, percibieron la tensión y se aferraron a su falda como si allí encontraran refugio. Yo, observando la escena, comprendí que el verdadero peso de mis decisiones no recaía sobre mí, sino sobre ellas. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia. La noticia se esparció entre mi círculo social, tergiversada y exagerada, hasta convertirse en un relato humillante. El millonario que había caído en brazos de la empleada. No tardaron en llegar insinuaciones disfrazadas de consejos, advertencias sobre lo dañino que podía ser para mi reputación y hasta insinuaciones de que Marisela solo buscaba aprovecharse de mi dinero. Cada palabra era un intento de reducirla a un estereotipo, de borrar la verdad de lo que realmente hacía en nuestra casa. Mientras tanto, la relación entre mis hijas y Marisela se fortalecía cada día más. La rutina había dejado de ser un campo de batalla para convertirse en un espacio de aprendizaje y juego. Los desayunos estaban llenos de risas, las tareas escolares ya no eran motivo de lágrimas y las noches terminaban con cuentos que devolvían la paz a sus sueños. Yo observaba todo desde la distancia, consciente de que esa mujer había logrado lo que yo no pude en años, devolverle el equilibrio a mi familia.
El contraste entre la vida íntima de mi hogar y la hostilidad del exterior se volvió insoportable. Me encontré dividido entre dos mundos irreconciliables, el de los negocios, la apariencia y las relaciones sociales, y el de mi casa, donde descubrí que la verdadera riqueza estaba en las sonrisas de mis hijas. Esa disonancia me obligó a replantear prioridades, aunque confieso que no fue un proceso inmediato. Mi orgullo todavía buscaba excusas, tratando de convencerme de que podía sostener ambos mundos sin renunciar a ninguno. El golpe final llegó cuando María enfermó de neumonía. Fue un episodio duro, de fiebre persistente y noches interminables en el hospital. Yo, acostumbrado a controlar cada detalle de mi empresa, me descubrí completamente inútil frente a la fragilidad de mi hija. Marisela, en cambio, se mantuvo firme. Dormía en una silla junto a la cama, velaba su respiración, hablaba con los médicos, cuidaba también de Camila y hasta me ofrecía agua cuando yo olvidaba que debía mantenerme en pie. En medio de ese dolor, escuché a María, con voz débil, susurrar que Marisela era como su mamá. Aquella frase me estremeció y me abrió una herida inesperada, pero también me regaló una certeza. El amor no sustituye, multiplica. Elena siempre ocuparía un lugar en nuestra memoria, pero la vida nos estaba mostrando que aún había espacio para nuevas formas de ternura. Al regresar a casa tras la recuperación de María, supe que nada volvería a ser igual. La presencia de Marisela ya no era la de una empleada más, era parte de la estructura invisible que sostenía nuestro hogar. Sin ella, el castillo se vendría abajo. La recuperación de María marcó un antes y un después en nuestra rutina. Al regresar del hospital, descubrí que mis hijas se habían vuelto más dependientes de Marisela, no por debilidad, sino porque en ella habían encontrado la seguridad que tanto necesitaban. En casa, cada gesto parecía confirmar que su presencia era ahora el verdadero sostén emocional de la familia. Yo mismo, aunque lo ocultaba tras una máscara de seriedad, me sentía profundamente agradecido. Los días empezaron a fluir con una calma desconocida. Las risas de las niñas inundaban los pasillos de la mansión. Los desayunos ya no eran silenciosos y tensos, sino llenos de relatos infantiles que Marisela escuchaba con paciencia infinita. Incluso yo, después de años de perderme en reuniones y viajes, comencé a llegar más temprano para presenciar esos momentos. Me sorprendía descubrir que la simple visión de mis hijas sentadas alrededor de la mesa, compartiendo historias y complicidades con ella, me generaba un alivio que ni el más grande de mis negocios podía darme. Sin embargo, fuera de esas paredes, la tormenta apenas comenzaba. Mi hermana Victoria, convencida de que estaba cometiendo un error imperdonable, no se resignaba. Ella veía en Marisela una amenaza para el legado de nuestra familia, un riesgo que debía ser eliminado antes de convertirse en algo irreversible. Al principio intentó convencerme con argumentos fríos, la falta de estudios, la diferencia de clases sociales, el qué dirán. Pero al ver que yo no reaccionaba como esperaba, decidió ir más lejos. Pronto comenzaron a circular rumores cada vez más dañinos. Algunos socios evitaban mencionarlo de frente, pero me llegaban comentarios de terceros, insinuaciones de que había perdido el juicio, de que mi soledad tras la muerte de Elena me estaba llevando a tomar decisiones insensatas. Escuché incluso insinuaciones sobre la honorabilidad de Marisela, como si su sencillez la convirtiera en una oportunista por definición. Eran acusaciones veladas, pero suficientes para envenenar reuniones y sembrar desconfianza. Mientras tanto, en casa, todo seguía floreciendo. María y Camila habían recuperado la inocencia de la infancia. Sus pesadillas se hicieron menos frecuentes, sus rabietas se transformaron en juegos controlados y hasta su rendimiento escolar empezó a mejorar. Yo, que había vivido en carne propia
lo que significaba la ausencia de una madre. Observaba con gratitud cómo Marisela lograba devolverles aquello que yo jamás había podido suplir. Me era imposible negar que algo dentro de mí también empezaba a cambiar. Lo más sorprendente fue darme cuenta de que no solo mis hijas se transformaban. Yo mismo, un hombre acostumbrado a las decisiones rápidas y a las negociaciones frías, comencé a redescubrir aspectos de mi vida que había enterrado junto con Elena. Descubrí el valor de leer un cuento antes de dormir, de escuchar las risas en el jardín, de quedarme unos minutos más en la sala, simplemente contemplando a mis hijas jugar. Y en cada una de esas escenas, la figura de Marisela estaba presente como un hilo invisible que mantenía todo unido. Pero cuanto más me acercaba a esa paz, más se intensificaba la hostilidad de Victoria. Su obsesión llegó al punto de contratar a alguien para indagar en la vida de Marisela. Me enteré tarde, cuando ya los rumores sobre supuestos secretos de su pasado comenzaban a llegar a mis oídos. Eran insinuaciones vagas, malintencionadas, sin fundamento alguno, pero suficientes para despertar dudas en un hombre como yo, formado para desconfiar. Esa dualidad me atormentaba. Por un lado, veía con mis propios ojos la bondad y entrega de Marisela. Por otro, el veneno de la sospecha se infiltraba como una sombra que me robaba el sueño. En silencio, empecé a cuestionar todo. ¿Y si Victoria tenía razón? ¿Y si mi necesidad de llenar el vacío me estaba cegando? ¿Y si lo que veía en Marisela no era más que una ilusión, una proyección de lo que deseaba? Era un pensamiento que me desgarraba, porque contradecía todo lo que mis hijas me mostraban con su afecto genuino hacia ella. Esa tensión se convirtió en una herida abierta que me acompañaba cada día. En la mesa, sonreía al verlas felices, pero en el fondo me preguntaba si estaba construyendo un castillo de arena. En el trabajo cerraba contratos millonarios, pero mi mente regresaba siempre al mismo dilema: confiar o dudar. La vida parecía jugar conmigo, poniéndome frente al mayor de mis miedos: perder lo que había recuperado. Y aunque intentaba mantenerme fuerte, la sombra de la traición, aunque infundada, comenzaba a corroer mi paz interior. Los rumores crecieron hasta convertirse en un eco constante en mi entorno. Cada reunión social se transformaba en un escenario de miradas inquisitivas y comentarios apenas disfrazados. Yo fingía indiferencia, pero en el fondo sentía que mi mundo estaba siendo asediado por fuerzas invisibles que amenazaban con destruir lo poco que habíamos reconstruido. Entonces llegó el golpe más duro. Una mañana, cuando creía que todo volvía a encaminarse, descubrí que unas joyas que habían pertenecido a Elena no estaban en el cofre donde siempre permanecieron guardadas. Al principio pensé en un descuido, quizá un traslado previo, pero pronto la duda me atravesó como una daga. Las joyas no aparecían por ninguna parte. Fue en ese instante que la sombra de la sospecha cayó sobre Marisela. No porque yo lo creyera de corazón, sino porque las circunstancias parecían apuntar a ella. Era un pensamiento que me avergonzaba, pero también una conclusión lógica para un hombre que había vivido demasiados engaños en los negocios. Recordé las advertencias de Victoria, sus palabras insistentes sobre la falta de formación, sobre la diferencia de mundos, sobre el riesgo de confiar en alguien de origen humilde. Y aunque me dolía, no pude evitar que esas dudas se filtraran en mi mente. Empecé a observar a Marisela con ojos distintos, buscando señales que confirmaran o desmintieran mis temores. La veía atender a mis hijas con una ternura inquebrantable, cantarles al dormir, organizar la casa con dedicación, y todo en mí gritaba que era imposible que ella fuera capaz de traición alguna. Pero la ausencia de pruebas que demostraran lo contrario me mantenía en un abismo. Era como vivir atrapado entre la certeza del corazón y la lógica implacable de las apariencias.
Cuando finalmente reuní el valor para confrontar la situación, sentí que estaba traicionando no solo a Marisela, sino también a mis hijas. Ellas habían encontrado en ella la figura que tanto necesitaban, y cualquier señal de desconfianza por mi parte significaba herir ese frágil equilibrio. Sin embargo, las presiones externas y la insistencia de Victoria pesaban demasiado. Me convencí de que, para proteger a todos, debía aclarar las cosas sin importar el costo. La escena de aquel día quedó grabada en mi memoria como una herida imposible de borrar. La mirada de Marisela, herida y confundida, me persigue todavía en las noches de insomnio. Su sorpresa fue tan genuina que por un momento quise detener todo, retractarme, pedir perdón de inmediato, pero el orgullo, esa armadura que me había acompañado durante años, me impidió retroceder. Revisé sus pertenencias y lo que encontré me hundió en la desesperación. Las joyas de Elena, ocultas en su bolso. El mundo pareció derrumbarse en un segundo. ¿Cómo era posible? ¿Qué significaba aquello? La explicación más simple era también la más cruel, que la mujer en quien había confiado y a quien había abierto las puertas de mi hogar era culpable, y sin embargo, mi corazón se resistía a creerlo. Había algo en su reacción, en sus lágrimas, en su voz quebrada, que me decía que aquella no era la verdad. Aún así, no pude evitar que el dolor se mezclara con la rabia. Era una sensación insoportable, querer creer y no poder, necesitar confiar y no lograrlo. Durante días viví dividido entre la imagen de Marisela como protectora de mis hijas y la posibilidad de que fuera una farsante que se aprovechaba de nuestra vulnerabilidad. Las gemelas, ajenas al trasfondo, percibieron la tensión y reaccionaron con un rechazo abierto hacia mí, defendiendo a Marisela con la misma valentía con que yo hubiera querido defenderla. Esa fue la primera vez que entendí cuánto dependíamos de ella. Al cuestionarla, no solo puse en riesgo la relación entre nosotros, sino también la confianza de mis hijas en mí. Ellas me miraban como si fuera el villano de la historia, incapaces de comprender cómo podía dudar de la mujer que les había devuelto la risa. En sus ojos encontré el reflejo de mi error, pero mi orgullo seguía empeñado en aferrarse a las supuestas pruebas. La casa, antes llena de risas y cantos, se convirtió en un espacio pesado, donde cada silencio estaba cargado de reproches. Yo me sentía atrapado, como si las paredes me recordaran a cada instante que había fallado. Era el inicio de una de las etapas más oscuras de mi vida, donde el amor y la desconfianza libraban una batalla feroz dentro de mí, y cada día parecía acercarme más a perderlo todo. La tensión en mi casa alcanzó un punto insoportable. Las gemelas me miraban con una mezcla de decepción y miedo, como si yo fuera un extraño que había traicionado a la única persona en quien confiaban. Cada gesto de ellas era un recordatorio doloroso de mi error. Marisela, por su parte, continuaba en la casa únicamente por el amor a mis hijas. Lo sentía en su manera de abrazarlas, de protegerlas, de mantenerse firme, a pesar de la herida que yo le había causado. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Había sido condenada sin un juicio justo. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer las primeras grietas en la versión que yo había aceptado como verdad. El portero, un hombre leal que había trabajado para mí durante años, me confesó que había visto a un desconocido merodeando cerca de la mansión en días recientes. Había anotado la matrícula de un automóvil y, movido por la desconfianza, investigó por su cuenta. El vehículo estaba vinculado con un investigador privado contratado por Victoria. Esa revelación cayó sobre mí como un rayo. Empecé a unir las piezas del rompecabezas. El hallazgo de las joyas en la bolsa de Marisela había sido demasiado conveniente, casi teatral. Las cámaras de seguridad que curiosamente habían dejado de funcionar esa semana.
la insistencia de mi hermana en desacreditarla desde el principio, las presiones sociales que coincidían con la desaparición de los objetos. Todo encajaba en un plan cuidadosamente diseñado para destruir a Marisela y con ella la estabilidad que había comenzado a renacer en mi hogar. El peso de la culpa me oprimía el pecho. Me vi a mí mismo como un hombre débil que, en lugar de proteger a quien había cuidado de mis hijas como una madre, había caído en la trampa de las apariencias y de los prejuicios de mi propio círculo social. Había permitido que la voz del poder y del miedo se impusiera sobre la voz del corazón. Y lo peor era que ese error no solo había herido a Marisela, sino que había abierto una herida profunda en la confianza de mis hijas hacia mí. Decidí enfrentar a Victoria. En mi interior hervía una furia que pocas veces había experimentado. Descubrir que mi propia hermana había sido capaz de manipular la situación hasta ese punto me resultaba inconcebible. Recordé a mis padres, recordé los valores con los que fuimos educados, y me pregunté en qué momento ella había dejado que el veneno del clasismo y del miedo corrompiera todo lo que alguna vez significamos como familia. La confesión de Victoria, aunque disfrazada de un amor malentendido, fue suficiente para confirmarlo todo. Lo hizo, según ella, para salvarme de una equivocación. En su mente, Marisela nunca podría ser más que una intrusa, una amenaza para la memoria de Elena y para la reputación de los Montoya. Escucharla justificarse solo aumentó mi dolor. No había justificación posible para arruinar la vida de una mujer inocente y poner en riesgo la estabilidad de dos niñas que ya habían sufrido demasiado. Regresé a mi casa con el corazón destrozado. Miré a Marisela a los ojos y sentí que ninguna disculpa sería suficiente. Ella había soportado humillación, sospechas y la fría desconfianza del hombre que debía haberla protegido. Yo había fallado en el papel más importante de mi vida, el de padre, el de protector. Mis hijas, en cambio, habían mostrado una lealtad y un coraje que yo no tuve. Ellas la defendieron cuando yo la condenaba. En ese momento comprendí que las verdaderas víctimas de mi ceguera no solo eran Marisela, sino también mis hijas. Les había enseñado, sin querer, que el juicio de un padre podía ser cruel e injusto, que la voz de un extraño podía pesar más que la verdad de quienes amaban. Sentí que debía reconstruir no solo la confianza de Marisela, sino también la de mis pequeñas, que habían perdido una parte de su inocencia al verme actuar de esa manera. Esa noche no dormí. Caminé por los pasillos de la casa en silencio, observando los juguetes abandonados, los dibujos pegados en las paredes, las huellas de una vida que estaba en riesgo de desmoronarse. Supe que debía enmendar mi error, aunque no sabía si Marisela estaría dispuesta a perdonarme. Había una sola certeza en mí. No volvería a permitir que nadie, ni siquiera mi propia sangre, destruyera lo que habíamos comenzado a construir como familia. El amanecer de aquel día llegó cargado de un peso insoportable. La claridad que entraba por los ventanales de mi habitación me resultaba irónica. Todo brillaba afuera, mientras dentro de mí había oscuridad. Sabía que había cometido uno de los errores más graves de mi vida. Había desconfiado de la mujer que había devuelto la risa a mis hijas, y aunque ahora conocía la verdad, esa revelación no borraba el daño ya hecho. Me acerqué a Marisela con el corazón en un puño. Ella no me rehuía, pero tampoco me ofrecía la calidez de antes. Había en su mirada una distancia silenciosa, un muro levantado por la herida de la desconfianza. Frente a mis hijas, ella mantenía su dulzura intacta, pero cuando nuestras miradas se cruzaban, sentía en su silencio la magnitud de mi traición. Fue en ese instante que comprendí que pedir perdón no sería un gesto puntual, sino un proceso largo y doloroso de reconstrucción. Decidí comenzar con actos y no solo con palabras.
Organicé mi agenda de negocios para estar más tiempo en casa, porque entendí que mi ausencia había creado el terreno fértil para la desconfianza y el caos. Me esforcé en participar de la vida cotidiana, desayunar con ellas, llevarlas al colegio, ayudar en las tareas, acompañarlas en las noches de miedo. Y en cada una de esas acciones me aseguraba de reconocer la labor silenciosa de Marisela, mostrándole que valoraba lo que ella hacía con devoción desde el principio. También me ocupé de enfrentar las consecuencias de mi error fuera de casa. Convoqué a mis socios más cercanos y aclaré la situación. Les conté la verdad sobre la manipulación de mi hermana, sobre la injusticia cometida contra una mujer inocente. No todos entendieron, algunos siguieron juzgando, pero al menos yo ya no cargaba con el peso de callar. Era mi manera de defender públicamente a Marisela, demostrar que no permitiría más rumores ni calumnias. Dentro de mí, la lucha era constante. Cada vez que veía a Marisela cuidar de mis hijas, me invadía un sentimiento de gratitud mezclado con culpa. Pensaba en cómo habría reaccionado Elena y llegaba siempre a la misma conclusión. Ella habría querido que yo protegiera a nuestras hijas con amor, no con sospechas. Marisela había hecho precisamente eso y yo en cambio la había herido. Esa contradicción me perseguía, pero al mismo tiempo me impulsaba a ser mejor. Con el tiempo empecé a notar pequeños gestos que me dieron esperanza. Marisela ya no evitaba tanto mi presencia. A veces, cuando las niñas nos reunían a todos para mostrar un dibujo o contar una anécdota, nuestras miradas se cruzaban y ya no había frialdad absoluta, sino un leve destello de confianza recuperándose. Era como una herida que comenzaba a cicatrizar, lenta pero segura. Las gemelas fueron testigos de todo el proceso. Con su inocencia, ellas parecían entender que yo estaba intentando reparar el daño. Me abrazaban más seguido, como si quisieran recordarme que todavía tenía un lugar en su mundo. Y cada vez que lo hacían, Marisela lo observaba en silencio, como midiendo si mis acciones eran sinceras o parte de una actuación pasajera. Yo sabía que no podía apresurarla. Había aprendido que el amor y la confianza no se imponen, se construyen. Y esa construcción, después de la tormenta que desaté, requería paciencia. Por eso, cada noche antes de dormir, me repetía a mí mismo que debía perseverar, que no podía rendirme. Porque no se trataba solo de recuperar a Marisela, sino de mostrarle a mis hijas que incluso los adultos cometemos errores, pero que el verdadero valor está en reconocerlos y enmendarlos. Con el paso de las semanas, la distancia empezó a reducirse. La casa volvió a llenarse de conversaciones ligeras, de risas compartidas, de rutinas sencillas que daban paz. Y aunque sabía que todavía quedaba camino por recorrer, sentía que un nuevo comienzo era posible. No sería fácil borrar lo ocurrido, pero la semilla del perdón ya estaba germinando, y yo estaba dispuesto a regarla cada día, con actos, con verdad y con la humildad que había tardado demasiado en aprender. El tiempo, con su paso silencioso, fue suavizando las tensiones que habían marcado nuestra vida. Aunque las heridas no desaparecieron de un día para otro, empecé a sentir que la confianza comenzaba a reconstruirse poco a poco. Fue en ese contexto cuando Ana, la hija adolescente de Marisela, empezó a formar parte de nuestra rutina. Al principio, confieso que tenía reservas. Imaginaba que la presencia de otra joven bajo el mismo techo podría generar más complicaciones, quizás celos entre las gemelas o tensiones innecesarias. Pero me equivoqué. Desde el primer momento, Ana mostró una madurez sorprendente para su edad. Con 16 años, tenía la serenidad de alguien que ya había enfrentado la vida con responsabilidad. Había cuidado de su madre en los momentos más duros, y ahora estaba dispuesta a acompañarla también en este nuevo capítulo. Las gemelas la recibieron con entusiasmo.
Para ellas, Ana se convirtió rápidamente en una especie de hermana mayor. Pasaban horas jugando en el jardín, pintando o inventando coreografías que llenaban la casa de música y risas. Yo observaba aquellas escenas con una mezcla de alivio y emoción. Era como si la llegada de Ana hubiese sellado una nueva etapa, más luminosa y esperanzadora, donde la familia se ampliaba y el dolor del pasado comenzaba a diluirse. Marisela, por supuesto, brillaba al verla integrada. Era evidente que su hija era su mayor orgullo. Y lo más conmovedor fue descubrir que, lejos de crear divisiones, la presencia de Ana fortaleció aún más nuestra dinámica. Mis hijas no se sintieron desplazadas, al contrario, encontraron en ella un ejemplo a seguir, alguien que las cuidaba y las inspiraba con su cercanía y su paciencia. Yo, por mi parte, empecé a relacionarme con Ana desde un lugar de respeto. La veía como una joven que había crecido demasiado rápido, forjada por las responsabilidades de la vida, y sentí la necesidad de ofrecerle también un espacio seguro. No quería que ella se sintiera como una invitada ocasional, sino como alguien que tenía un lugar legítimo en nuestra casa. Y en cada gesto suyo, en cada palabra amable hacia mis hijas, encontraba la confirmación de que ese lugar le correspondía de manera natural. La integración de Ana trajo consigo una energía distinta. La casa, que en otro tiempo había sido escenario de discusiones y sospechas, se transformó en un espacio de complicidad. Las noches volvieron a ser alegres, con juegos de mesa, películas improvisadas y conversaciones que se alargaban más de lo previsto. Yo, acostumbrado a vivir entre silencios incómodos, me descubrí sonriendo con frecuencia, disfrutando de una paz que jamás imaginé recuperar. Sin embargo, junto con esa alegría, también sentía el peso de la responsabilidad. La llegada de Ana no solo me mostraba la fortaleza de Marisela, sino también la necesidad de pensar en el futuro. Ya no se trataba únicamente de mis hijas. Ahora había otra vida que, de alguna forma, dependía de mí. Y aunque Marisela nunca me lo pidió, yo sabía que, al abrirle las puertas de mi hogar, había asumido el compromiso de proteger también a su hija. Reflexionaba cada noche sobre lo que aquello significaba. Durante años había creído que mi papel como padre se limitaba a proveer, a garantizar seguridad material. Pero la vida me estaba enseñando que el verdadero legado no estaba en las cuentas bancarias ni en los contratos firmados, sino en la capacidad de construir un hogar donde el amor y la confianza fueran los pilares. Y ahora, con Ana formando parte de nuestra vida, esa lección se volvía aún más clara. Con el paso de las semanas, empecé a notar cambios también en mí. Mi carácter, antes duro y reservado, se suavizaba. Descubrí que podía reír sin sentir culpa, que podía llorar sin considerarlo debilidad, que podía volver a soñar con un futuro distinto. Y todo eso era gracias a Marisela, a mis hijas, y ahora también a Ana. Era como si la vida me estuviera ofreciendo una segunda oportunidad. Una oportunidad para redimir mis errores, para sanar las heridas y para construir algo nuevo, más sólido y verdadero. Y en lo más profundo de mi corazón supe que no podía desaprovecharla. El tiempo terminó por ser mi mejor aliado. Cada día que pasaba, las tensiones se desvanecían y en su lugar surgía una calma que jamás había conocido. Miraba a mis hijas jugar con Ana en el jardín y comprendía que la vida, con toda su dureza, me había conducido hasta ese instante para enseñarme el valor de lo verdaderamente importante. Lo que antes era una mansión fría, habitada por recuerdos dolorosos y silencios insoportables, se había transformado en un hogar. Los pasillos resonaban con risas, la mesa estaba llena de conversaciones, y hasta las noches más oscuras se iluminaban con la certeza de que ya no estábamos solos. Marisela, con su paciencia y su ternura,
había logrado unir las piezas rotas de nuestra familia, no con palabras grandilocuentes, sino con gestos sencillos y constantes. Fue entonces cuando comprendí que la verdadera riqueza no estaba en mis empresas ni en mis cuentas bancarias, sino en ese calor humano que había vuelto a habitar mi vida. Yo, que había pasado años construyendo muros de acero para protegerme del dolor, descubrí que los muros solo me habían condenado a la soledad. Fue necesario derribarlos para abrir espacio a algo mucho más grande: el amor. La reconciliación con Marisela no llegó de golpe. Fue un proceso lento, tejido día a día con actos de humildad y entrega. Aprendí a escucharla, a valorar su perspectiva, a reconocer mis errores sin excusas. Ella, por su parte, me regaló la oportunidad de redimirme, de demostrar con hechos que podía ser un hombre distinto. Sus ojos, que al principio reflejaban desconfianza, poco a poco volvieron a mirarme con la calidez que tanto había anhelado. También enfrenté a mi hermana Victoria. No fue una conversación sencilla, pero le dejé claro que no permitiría más intromisiones ni juicios. Le expliqué que la verdadera lealtad a la memoria de Elena no consistía en aferrarse a prejuicios, sino en proteger lo que ella más amaba: nuestras hijas. Victoria, aunque no lo aceptó con facilidad, comprendió al final que su lucha había sido en vano. Desde entonces se mantuvo distante, pero yo ya no lo vivía como una pérdida, sino como una liberación. Las gemelas, en su inocencia, fueron las que más celebraron esta nueva etapa. Me abrazaban con fuerza, como si quisieran confirmar que el padre que habían temido perder estaba de regreso. Ana, con su madurez, se convirtió en un pilar adicional, un puente entre el mundo de la niñez y la adolescencia. Y yo, mirando a esas tres jóvenes juntas, entendí que mi misión en adelante era clara: cuidarlas, guiarlas y asegurarme de que nunca volvieran a sentir el vacío que yo mismo había provocado. En el silencio de mis noches, cuando observaba a mis hijas dormir, agradecía a Dios por haberme concedido una segunda oportunidad. Comprendí que los errores, por más graves que sean, pueden transformarse en aprendizajes cuando se enfrentan con valentía. Y comprendí también que la vida siempre recompensa a quienes se atreven a confiar de nuevo. Hoy puedo decir, sin temor a equivocarme, que soy un hombre distinto. No porque mis empresas sean más prósperas, ni porque mi nombre tenga más reconocimiento, sino porque descubrí que mi mayor tesoro estaba dentro de mi propia casa. Mi familia, formada por las gemelas, por Ana y por Marisela, es el legado más valioso que puedo dejar al mundo. No sé qué nos deparará el futuro, pero tengo la certeza de que lo enfrentaremos juntos. Y esa certeza basta para darme paz. Porque al final, después de tantas pruebas, descubrí que el verdadero milagro no fue haber recuperado mi estabilidad, sino haber encontrado un amor inesperado, nacido de la sencillez y de la ternura, que devolvió la vida a mi corazón y a mi hogar. Gracias por acompañarme hasta el final de este relato. Que esta experiencia te recuerde que siempre hay lugar para el perdón y la esperanza. Te invito a suscribirte al canal y compartir este video para que más personas descubran que el verdadero tesoro está en la familia.